5 en el aire, eh, cuelga de un hilo ligero y se sumerge por completo en agua. Pero que cuando está en agua, el peso del hilo es de 11.2. Entonces nos piden que calculemos el volumen total y la densidad de la muestra. Entonces en esta parte A lo que tenemos es pesando el material en el aire. Sabemos que ese sería su peso natural, pero en la parte B lo que tenemos es que este recipiente está completamente sumergido, por lo tanto el líquido que tiene está haciendo una fuerza, el cual intenta extraerlo, ¿verdad? Entonces lo trata de hacer una fuerza hacia arriba, esa es la fuerza boyante que miramos acá, y que nos está hundiendo básicamente es su peso, ¿verdad? Como sabemos, el peso que tiene es mayor a la fuerza boyante, por eso se está hundiendo, ¿verdad? Pero al estar amarrado del hilo en la parte superior, entonces eh, registramos ese valor de 11.2, ¿verdad? Entonces, la situación que tenemos, o bueno, se puede llamar en este caso el peso en el agua, que es 11.2. Sabemos que la fuerza boyante, la fuerza de empuje es igual a la masa de empuje o masa boyante por la gravedad, ¿verdad? Entonces, si nos centramos en las fuerzas para este caso, sería igual a esta ecuación que tenemos acá, que la fuerza que se registra en el agua debería ser igual a la fuerza boyante menos el peso en el aire, ¿verdad? Entonces, despejando para esto, obtenemos la fuerza boyante, que básicamente es la diferencia del peso en el aire entre el peso eh, del objeto. Y por eso la fuerza boyante nos queda igual a 6.3 newton, ¿verdad? Pero lo que nos están pidiendo que calculemos es el volumen y la densidad de la muestra, ¿verdad? Entonces, con esto calculamos la masa de empuje. En esta ecuación que tenemos acá sería igual a fuerza boyante entre gravedad. Y nos queda que la masa de empuje es igual a 0.6428 kilogramos, ¿verdad? Nosotros sabemos que estas cantidades, en función de la definición de densidad, es igual a masa entre volumen, ¿verdad? Y que por lo tanto el volumen sería igual a masa entre densidad, ¿verdad? Entonces, si el objeto está completamente sumergido, entonces este sería igual al volumen de empuje o volumen boyante, ¿verdad? Cualquiera de los dos nombres que queramos tomar, sabemos que significa lo mismo. Entonces, de esta forma, teniendo la densidad del agua, que se nos menciona en la parte de arriba, que es agua, entonces lo dividimos entre 1000 y nos queda esa cantidad, ¿verdad? Y ese sería el volumen aproximado que tiene el objeto, ¿verdad? De 6.424 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Pero lo que nos están preguntando es que cuánto es la densidad del material. Entonces proseguimos ahora para conocer la densidad del material. Y esto es igual a la masa del objeto entre el volumen del objeto, ¿verdad? Pero como no conocemos el volumen del objeto, pero sí el peso del mineral, entonces calculamos eso, ¿verdad? Quedándonos esta ecuación que tenemos acá, que la densidad del mineral es el peso del mineral por la gravedad, perdón, entre la gravedad por el volumen del objeto, ¿vale? Entonces, encontrando estos valores, despejamos para esto y nos queda esta cantidad, ¿verdad? Entonces, tenemos las dos cantidades, la densidad, que es básicamente la densidad del objeto, que es 6.24 a 10 a la menos 4 metros cúbicos, y la densidad del mineral, que es 2778 kilogramos por metros cúbicos. ¿Alguien recuerda alguna densidad que anda más o menos por ese valor? Hay una, ¿verdad? Que es la densidad del aluminio.
es como 2700, entonces probablemente ese material podría ser aluminio. ¿Alguna duda hasta acá con ese ejercicio? No, hasta ahí todo bien. Bueno, cheque. Entonces avancemos con otro ejercicio. Dicen que un bloque cúbico que tenemos acá en imagen, un bloque cúbico de madera de 10 centímetros por lado, flota en la interfase entre aceite y agua, como miramos acá, ¿verdad? Y nos dice que la densidad del aceite es de 790 kilogramos, ¿verdad? Entonces nos preguntan que qué presión manométrica hay en su superficie superior del bloque, o sea, en la parte de arriba, y en la cara inferior, es decir, en la parte inferior. Y aparte de eso nos preguntan que qué masa y densidad tiene el bloque, ¿verdad? Viendo estos casos así, ¿qué valor de densidad esperarían para el bloque? ¿Qué tipo de densidad podría tener este bloque? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Qué tipo de densidad esperan que tenga el bloque? Al verlo, Sería mayor que el aceite y menor que el agua. exacto, así es, ¿verdad? Entonces, si sabemos que esto queda de esta manera, entonces sabemos que la densidad del aceite es 790 y que la densidad del agua es igual a mí, ¿verdad? Entonces esperaríamos tener un valor de densidad de la madera que ande más o menos por ese punto, ¿verdad? Esto para el ejercicio 3. Entonces, en la parte superior, el único material que tiene encima es aceite, ¿verdad? Pero en la parte superior tiene todo el aceite más 1.5 centímetros que tiene de agua, ¿verdad? Entonces, para el inciso A, hacemos el cálculo. Los 790 por 9.8 por, esto es 1.5 centímetros expresado en metros. Y nos da esta cantidad, ¿verdad? Es 116.1 pascales, ¿verdad? Naturalmente a esto le tendríamos que sumar la presión de la atmósfera para conocer el valor que se tiene en este punto, ¿verdad? Pero como nos están pidiendo presión manométrica, entonces solo se refiere a este valor, ¿verdad? En el inciso B, entonces lo que hacemos ahora es que tomamos el bloque de aceite más la cantidad que tiene de agua, que recordemos que era igual a 1.5, ¿verdad? Entonces, en este caso tenía todo el volumen de aceite más 1.5 de valores de agua, ¿verdad? Entonces lo sumamos, 790 por 9.8 por 0.1 más 1000, que es la densidad ya del agua, por 9.8 por 0.015. Y este vendría siendo el valor de presión que este bloque tendría en la parte inferior, ¿verdad? Y vemos que estos valores están en concordancia con valores de presión que se tiene al estar sumergido con un fluido, que a la parte, entre más profunda sea la profundidad que puede tener, entonces mayor es el valor de presión que puede tener. Entonces están los dos valores, solo falta averiguar la masa del objeto y la densidad que tiene. Entonces, para eso, fijémonos en estos valores que tiene de X, ¿verdad? Ya sabemos esta explicación de que tenemos la densidad del fluido y que está intentando sacarlo y que la parte de eso está con el otro actuando, ¿verdad?
Entonces fijémonos quién es X1, ¿verdad? X1 básicamente es la cantidad del objeto que está sumergido en ese momento, ¿verdad? Y X2 vendría siendo la altura que tiene el objeto, ¿verdad? Entonces, para poder calcular ese valor, en este caso tenemos que ver a qué es igual la fuerza boyante. Entonces, en este punto, la masa del objeto tiene que ser igual a la masa de empuje, ¿verdad? En este caso, si observamos, toda la masa del objeto está completamente sumergido, ya sea en agua o en aceite, ¿verdad? Entonces, al estar desarrollando esto, tomando esta relación de densidad por volumen, encontramos a esta ecuación, ¿verdad? Entonces, la división de X1 entre X2 nos da igual a la densidad del objeto entre la densidad del fluido, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre en esto, verdad? Que tenemos dos fluidos. Tenemos el agua y tenemos el aceite, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos en esta parte de acá, ¿verdad? Procedemos con el objeto, es decir, 0.015, que es la parte que está en el agua, multiplicado por la densidad del agua, y la otra parte que está fuera del agua es igual a 0.085, ¿verdad? Y eso lo estaríamos multiplicando por la densidad que tiene el aceite, ¿verdad? Entonces, de esto resultan que 150 kilogramos sobre metro cúbico más 672 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Dándonos esta cantidad que es 822 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Entonces, si comparamos esto, podemos ver que ese dato está exactamente en el valor que esperábamos, ¿verdad? Un dato que estuviera que fuese mayor que 790, pero que a la misma vez fuera inferior a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y en ese caso, el valor que hemos calculado cumple esta restricción, ¿verdad? Entonces, si la densidad está bien, procedemos ahora a calcular la masa del objeto, que es la densidad del objeto por el volumen que se tiene, ¿verdad? Entonces, calculamos o tenemos la densidad del objeto, que es 822 kilogramos sobre metro cúbico, y lo multiplicamos por el volumen del objeto, ¿verdad? En el objeto solo nos decían que era igual de 10 centímetros, pero como es un cubo, eso lo multiplicamos o lo ponemos al, permítanme, creo que aquí también me equivoqué, hombre. Está igual por 0.01. Bueno, el resultado creo que no, tiene que ser distinto. Este valor de acá de 0.1 en realidad es 0.01, ¿verdad? No, perdón. Son 10 centímetros, no, está bien. Entonces este valor de 0.1 metros que está acá lo ponemos a la 3, ¿verdad? Entonces, si elevamos este valor a la tercera potencia, este es igual a 1 milésima, ¿verdad? Y 1 milésima multiplicado por 822, entonces lo deja de esta forma, ¿verdad? 0.822 kilogramos, o se podría ver de otra manera, que es igual a 822 gramos. No sé si tiene alguna consulta en esa parte. Bueno, prosigamos. Nos dicen que una roca cuelga de un hilo ligero, ¿verdad? Y cuando está en el aire,
la tensión en el hilo es de 39.2 newton, como en este caso que tenemos como 1. Cuando está totalmente sumergida en agua, la tensión es de 28.4, ¿verdad? Y nos dan un tercer caso cuando está totalmente sumergida en líquido desconocido. Entonces la tensión que tiene en esa parte es de 18.6. Entonces nos piden que calculemos la densidad del líquido desconocido, ¿verdad? Ahora, probablemente para calcular este valor tenemos que tener información sobre el material, ¿verdad? Entonces miremos qué tenemos. Arrancamos con esta ecuación, que es el caso 1, en el cual solo está amarrado en la parte superior. Y este valor de 39.2 básicamente es debido al peso que se tiene, ¿verdad? Si dividimos 39.2 entre 9.8, nos queda que la masa que tiene el objeto es de 4 kilogramos, ¿verdad? Eso es muy importante conocer ese dato, ¿verdad? Para el caso número 2, lo que tenemos es el recipiente sumergido en agua, ¿verdad? Entonces, si lo tenemos sumergido en agua, tenemos a la tensión que va hacia arriba, tenemos a la fuerza boyante que también está actuando de esta forma, y tenemos al peso que tenemos en su parte inferior, ¿verdad? El peso ya lo conocemos, que es 39.2. T2, que es el dato que nos dan, que es 28.4, vendría siendo su peso en agua. Entonces nos da que la fuerza que está realizando el objeto es igual a 10.8 de Newton. Y recordemos que esto es igual a la masa boyante por la gravedad, ¿verdad? Entonces, también podemos deducir esto con esta ecuación que tenemos abajo, ¿verdad? Que la fuerza boyante es igual al volumen de empuje por la densidad del fluido por la gravedad, ¿verdad? Entonces, de esa forma encontramos ese dato, ¿verdad? Y algo muy importante es que como el objeto está completamente sumergido, sabemos que el volumen del objeto es igual al volumen de empuje. Entonces, vamos a la tercera opción que teníamos, que era con el líquido completamente desconocido y que intentábamos saber exactamente su valor. Tenemos a la tensión 3 y a la fuerza boyante actuando en la dirección de las diapositivas, y tenemos a la fuerza actuando en dirección negativa, ¿verdad? Entonces, de esa forma, la diferencia entre 39.2 y 18.6 equivaldrían a la fuerza boyante 3 para este caso, ¿verdad? Es decir, la fuerza que está intentando sacar al objeto, pero que miramos y la comparamos con su peso y sabemos que no es lo suficiente, ¿verdad? Entonces, con esto, conociendo esta forma, utilizamos la misma ecuación que teníamos anteriormente, que la densidad de la fuerza boyante es igual a la fuerza boyante 3, o la fuerza boyante que tiene este fluido, dividido entre el volumen que calculamos en el inciso anterior, y que, muy importante, sabemos que es exactamente igual porque está completamente sumergido, ¿verdad? Multiplicado esto por 9.8. Entonces, de esta manera, la densidad que tiene el fluido, en este caso sería igual a 2019.3 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Muy importante que en esta parte nosotros conocíamos la densidad del fluido. Por eso es que para poder realizar esta parte número 3, es necesario poder realizar esta parte que se realiza en el paso número 2, ¿verdad? Porque en el 2 no conocíamos la densidad conocíamos la densidad del fluido, entonces calculábamos el volumen.
Pero en la parte número 3 no conocemos ni la densidad del fluido ni conocíamos el volumen que estaba sumergido. Pero del inciso número 2 podemos determinar el volumen sumergido. Y por eso es que obtenemos la densidad del fluido en esta parte. No sé si tienen alguna pregunta. No, Lick. Vale, gracias. Entonces, pasemos al siguiente. Nos dicen que una regadera tiene 20 agujeros circulares, cuyo radio es de aproximadamente 1 milímetro cada uno de estos, ¿verdad? Nos dicen que la regadera está conectada a un tubo de 0.8 centímetros de radio. Entonces, si la rapidez del agua en el tubo es de 3 metros sobre segundo, entonces me están preguntando que con qué rapidez saldrá de los agujeros que de la regadera, ¿verdad? Entonces, esta básicamente se resuelve con flujo. Y en esta parte tenemos la ecuación principal, que en esa parte superior que tenemos tendríamos aproximadamente la densidad el flujo que está pasando, que es lo que tendríamos que calcular, ¿verdad? Pero para saber eso ocuparíamos saber el área que tiene esto, ¿verdad? Entonces lo que nos presenta en este caso es que tenemos el radio del tubo. Entonces con eso calculamos el área, ¿verdad? Y de igual forma hacemos lo mismo con la regadera. Entonces sabemos que el radio del tubo es igual a 0.8 centímetros, o si lo pasamos a milímetros sería igual a 8 milímetros. Y el tamaño que tienen los 20 agujeros que tiene es igual a 1 milímetro, ¿verdad? Entonces en esa parte calculamos el área que tiene este factor, ¿verdad? Es muy importante ver que en la ecuación que tenemos de flujo, especialmente en la parte de egreso, tenemos 20 por B sub A por el área transversal de salida que tienen en la regadera, ¿verdad? Y digo que es importante el 20 porque ahí ponemos igual cantidad a las cantidades que tiene de salida, ¿verdad? La regadera tiene 20 agujeros circulares, entonces son 20. Si tuviera 30, serían 30 en esa parte. La cantidad de agujeros de salida que tenga la regadera es la cantidad que tendría que estar multiplicando en esa parte. Entonces de ahí lo que tenemos es que queremos saber cuánto es el valor en azul, entonces despejamos para él y nos queda que es igual al volumen del tubo por el área del tubo entre 20 veces el área de la regadera, ¿verdad? Entonces de esa manera resulta que el agua está saliendo con una velocidad de 9.554 metros sobre segundo por cada uno de los 20 agujeros que tiene la regadera. No sé si tiene alguna duda o consulta acá. Si no, sigamos con el siguiente entonces. Entonces dice que un sistema de riego de un campo de golf descarga agua de un tubo horizontal a una razón de 7.200 centímetros cúbicos sobre segundo. Esa cantidad que está ahí es importante distinguirla como un flujo.
cuando el dato está o se tiene centímetros cúbicos por segundo. Entonces nos dicen que en un punto del tubo donde el radio es de 4 centímetros, la presión absoluta del agua es de 2.4 por 10 a la 5 pascales. Entonces nos están diciendo que en una segunda parte de este mismo tubo, el agua pasa por una construcción cuyo radio es de 2 centímetros. Entonces en la parte que tenemos como 1 está pasando por un área transversal que tiene un radio de 4 centímetros, pero en la otra tenemos, en la parte que decimos 2, un radio que tiene 2 centímetros. Entonces nos preguntan qué presión absoluta tiene el agua al fluir por. Entonces, en esa parte no tenemos alturas, hay que considerarlas. Solo hay que trabajar entonces con la parte horizontal, ¿verdad? Pero si tenemos los flujos, es importante decir que el flujo en la parte 1 tiene que ser igual al flujo en la parte 2. Y si por alguna razón la cantidad que se está metiendo es de 7.200 centímetros cúbicos por segundo, entonces por la parte 2 tiene que estar pasando esa cantidad de agua, ¿verdad? Entonces, en el flujo, lo que se hace básicamente es calcular este valor de velocidad en función del área transversal, ¿vale? Entonces tenemos el área que era de 4 centímetros y tenemos acá como área 1. Y el área 2 es la que está en la otra parte donde está restringido el volumen de la tubería, ¿vale? Entonces ya tenemos las dos áreas. Entonces, quizás lo que no importa en esa parte es ahora trabajar con el flujo, ¿verdad? Recordemos, muy importante por si no se lo había comentado todavía Heidi, es que tenemos el radio a la 3, ¿verdad? En la parte inicial. Entonces, cuando se están haciendo adaptaciones en unidades por esta forma, entonces la unidad o la conversión que se está haciendo en esta parte, si es centímetros, tiene que ir al cúbico. Por ejemplo, si lo que se intenta cambiar son segundos, los segundos no tienen ninguna elevación. Y si se intenta cambiar a horas u otro valor, entonces ese dato tendría que ir elevado a la 1, ¿verdad? Pero el que se está intentando cambiar es centímetros al cubo. Entonces, por eso la relación equivalente en esta parte también va de esa forma, ¿verdad? Entonces, los 7.200 centímetros cúbicos sobre segundo equivalen a 7.2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, ¿verdad? Para ver esto, por ejemplo, ¿cuántos metros cuadrados hay en 1 kilómetro cuadrado? Entonces, si hacemos solo una relación, nos quedaría que 1.000, ¿verdad? Pero al llevar esto, resulta que tiene que ser 1.000 por 1.000, ¿verdad? O sea que en 1 kilómetro cuadrado hay 1.000.000 de metros cuadrados, ¿verdad? Y si fueran metros cúbicos, entonces esto tendría que ir elevados a la 3, ¿verdad? En este caso hablamos de centímetros, que es una cantidad que tiene una diferencia de 2 cuando hablamos de metros. Entonces, 1 metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos, ¿verdad? Entonces, de esta manera, calculamos ahora las velocidades, ¿verdad? Recordando que el flujo es igual al área por la velocidad. Entonces, ya tenemos el área y tenemos el flujo, entonces procedemos a hacer el cálculo.
Y resulta que en el área 2, que es la área que está reducida, la velocidad es mayor. Y es mayor específicamente por ese detalle, ¿verdad? El reducirse su zona, entonces si queremos pasar la misma cantidad, entonces eso tiene que ser mayor. Algo similar ocurre con nuestras venas. Cuando tenemos estas partes o miramos ahí, las venas se empiezan a llenar de grasa, entonces se va reduciendo su área efectiva, ¿verdad? Entonces, en esos puntos se va reduciendo su tamaño, entonces la velocidad empieza a trabajar a mayor velocidad. Por lo tanto, el corazón empieza a palpitar también más rápido, ¿verdad? Ese es un indicativo necesario para poder tener esto. Entonces, ya tenemos las velocidades. Ahora prosigamos con la ecuación de Bernoulli. En la ecuación de Bernoulli no tomamos en cuenta las alturas porque este está fluyendo de forma horizontal, ¿verdad? El valor que tenga Y1 es igual al de Y2. Entonces, si se está sumando en ambas partes del igual, entonces se puede cancelar. Y el valor que nos interesa conocer es el de P sub 2. Entonces quedaría de esta manera, ¿verdad? Y ahí todos los datos que teníamos ya los conocemos, ya calculamos las velocidades. Sabemos que estamos trabajando con agua y la presión que había en la parte inicial ya la conocíamos, ¿verdad? 2.4 por 10 a la 5. Entonces resulta que en esa parte donde está esa reducción, la presión va a ser de 2.246 por 10 a la 5 pascales. O sea que al pasar por ese punto, más bien la presión disminuye, aunque la velocidad en ese punto esté aumentando. No sé si hay alguna duda o consulta hasta acá. No, Lick. Creo que no. Entonces, sigamos. Entonces tenemos una tubería y la rapidez del agua es de 3 metros sobre segundo. Y la presión manométrica es de 5 por 10 a la 4 pascales, ¿verdad? Miramos ahí que es presión manométrica, ¿verdad? Entonces nos pide que calculamos la presión manométrica en otro punto de la tubería que está 11 metros más abajo. Si el diámetro del tubo ahí es el doble que en la primera parte, ¿verdad? Entonces esta es una ecuación para calcular con Bernoulli y ya tiene otras variables que no las hemos visto anteriormente. Por ejemplo, el área en la parte 2 es el doble del área 1, ¿verdad? Tenemos de la parte 1 que la velocidad es 3 metros sobre segundo, la presión manométrica es de 5 por 10 a la 4 y que está elevado 11 metros. De la presión 2, perdón, en la parte 2 tenemos que Y igual es 0 metros. Puede ser que esta parte esté elevada, pero a nosotros lo que nos importa es el cambio en las alturas, ¿verdad? Y que el diámetro que tiene este punto es 2 veces el diámetro 1, ¿verdad? Entonces, tenemos esta parte de acá e introducimos el diámetro de esta forma y lo miramos en la otra parte que tenemos acá. Entonces notamos que la diferencia entre el área 1 y el área 2 es de 4 veces, ¿verdad? Si nos fijamos, el área 2 es de pi por diámetro 1 al cuadrado, ¿verdad? Al sustituir esta parte, mientras que el área 1 es de pi
por el diámetro 1 al cuadrado dividido entre 4. Entonces esta relación que tenemos acá es aplicable de manera general, ¿verdad? Que el área 2 es exactamente 4 veces el área 1, ¿verdad? Entonces si miramos la ecuación de flujo, para intentar conocer la velocidad 2, nos queda una relación más o menos similar, ¿verdad? Solo que en este punto, quien queda abajo es la velocidad 2, ¿verdad? Allá el área 2 igual a 4 veces el área 1. Acá es que la velocidad 1 es 4 veces, perdón, sí, es igual a 4 veces la velocidad la velocidad 2, ¿verdad? Entonces si despejamos para este punto, queda que la velocidad 1 entre 4 nos daría el valor de la velocidad en el punto número 2, ¿verdad? Por eso es que con esta relación de flujo detectamos que la velocidad en este punto es igual a 0.75 metros sobre segundo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos a la velocidad 2 con 0.75 metros sobre segundo, ¿verdad? Es muy importante que cuando se trabaje con la ecuación de Bernoulli se utilicen valores de presión absoluta. Por eso la presión 1 le estamos sumando a la presión atmosférica. En el caso anterior, si recuerdan, aquí me había olvidado comentarles, pero esta presión de 2.4 por 10 a la 5 pascales no es una presión manométrica, ¿verdad? Sino que es una presión absoluta. Entonces tengan en cuenta eso para cuando estén trabajando con la ecuación de Bernoulli. La presión 1 y la presión 2 tienen que ser absolutas. Entonces se escribe la presión, la ecuación de Bernoulli. Vemos que el valor de la altura en 2 es 0. Entonces este valor de altura en 2 es igual a 0. Y el valor que se intenta calcular es igual a la presión número 2. Despejamos para ella pasando el 1/2 de la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado. Y al resolver esta parte, nos resulta que la presión 2 tiene que ser igual a 263.319 pascales. Pero como lo que nos están preguntando en esta parte es la presión manométrica, o asumimos que es esta parte de presión manométrica. Entonces a este valor de 263.319 pascales le restamos la presión atmosférica. Y nos queda que la presión manométrica en el punto 2 es igual a 162.019 pascales. Recordando que la parte del igual es una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si fueran dos salidas de un lado, entonces se tendría que agregar un conjunto de ecuaciones similares para analizar. No sé si tienen alguna duda o consulta. Lick, ¿cree que nos pueda compartir el PDF que no alcancé a copiar todo cuando estaba explicando? Sí, bien. Al terminar la clase, recuerden que yo solo tengo los correos de Emiliano, de Lucila, creo, y de Vida, y de otra persona, y ellos se los pasarían a ustedes posteriormente. Está bien, gracias, Lick. Gracias, Lick. Si gustan, lo miran ustedes ahí escrito. Es similar, solo haré un peso para que
el objeto quede flotando. ¿Ustedes se reúnen con los viernes también, o no? Sí, también los viernes. Por lo general, sí. Bueno, entonces si quieren mañana también seguimos con resolviendo ese caso y se los paso ahorita. Si quieren mañana miramos algunas consultas que puedan tener referente a estos ejercicios. Sí, está bien, Lick. ¿Y Sí, me por dónde parece bien. pasaría, ¿Cómo? por dónde pasaría el PDF? Los apuntes. Se lo pasaría a Emiliano y a Lucile, que ellos se los pasen a ustedes. Porque yo no tengo la lista de correos de todos ustedes para enviárselos directamente. Pásamelo a mí también. Ah, sí, José lo tengo, ¿cierto? Sí, yo se los envío a los demás. Entonces quedamos hasta aquí por hoy. Nos vemos, Lick. Está bien, Buen día. gracias, Lick. Está bien, un gusto. Gracias.